Hola, ¿qué tal? Soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Por favor, presta mucha atención a este video. El título del tema para hoy es la oración compuesta yuxtapuesta. Para poder hablar acerca de este tema, antes tú tienes que recordar qué cosa era una oración compuesta. Aquí te vengo a mostrar unos datos que te van a servir a recordar qué cosa era la oración compuesta. La oración compuesta es aquella que presenta dos o más proposiciones. Vamos a asumir que cada plumón es una proposición. Por lo tanto, una oración compuesta tiene como mínimo dos proposiciones. Incluso puede tener más. Ahora, profesor, ¿qué es una proposición? Entonces vamos a leer la segunda definición. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Bueno, vamos a empezar a definir qué cosa es un verbo conjugado. Un verbo conjugado es aquel que muestra un determinado modo, tiempo, persona y número. Por ejemplo, si esto era una proposición, para que sea considerado o llamado como tal proposición, debe tener verbo conjugado. Vamos a suponer que este plumón, lo que le hace tal como plumón servible es la tinta. Por lo tanto, cada proposición, para que sea llamado proposición, debe tener un verbo conjugado. Por lo tanto, ya vamos dos descripciones de la oración compuesta. Aquella que tenga de dos a más proposiciones y que cada proposición tenga su propio verbo conjugado. Las proposiciones están unidas por conjunciones. Quiere decir, ¿cómo voy a unir estas proposiciones? Los tengo que unir a través de conjunciones. Estas conjunciones pueden ser coordinantes o pueden ser subordinantes. Recuerden que las conjunciones son palabras que sirven de nexo o enlace. En este caso, las palabras que van a unir estas proposiciones serán llamadas conjunciones. Y escuchen algo más. En caso de que no existan estas conjunciones como nexos de las proposiciones, en su lugar tendríamos que colocar signos de puntuación. Entonces, recuerden esas tres descripciones del concepto de la oración compuesta. Clases de oraciones compuestas. Tenemos tres clases. La oración compuesta yuxtapuesta, la oración compuesta coordinada y la oración compuesta subordinada. Jóvenes y señoritas, tenemos tres clases de oraciones compuestas. El día de hoy vamos a hablar solamente de una, de la primera, la oración compuesta yuxtapuesta. Entonces definimos. ¿Qué cosa es una oración compuesta yuxtapuesta? Es aquella que no presenta ningún nexo gramatical entre sus proposiciones. Quiere decir que de todas maneras se van a presentar dos a más proposiciones, pero estas proposiciones no van a estar unidas por conjunciones, no van a presentar conjunciones como palabras de nexo o enlace. En su lugar, solamente las unen los signos de puntuación. Quiere decir que lo único que me va a servir de nexo o enlace son los signos que yo ponga para poder unir estas proposiciones. Pero no cualquier signo de puntuación. Solamente
en las oraciones compuestas yuxtapuestas se utilizan tres signos de puntuación: la coma, el punto y coma y los dos puntos. Entonces, si tengo la proposición A y quiero unir a esta proposición la proposición B, ¿tendría que utilizar un nexo? No, no tiene nexo gramatical. Lo único que me va a permitir unir sería un signo de puntuación. Ese signo de puntuación es una coma, punto y coma o dos puntos. Ahora, sobre los tipos. Tipos, según la equivalencia del signo, ya sea la coma, punto y coma o dos puntos, tenemos 4 tipos de oraciones compuestas yuxtapuestas. El primero, oración compuesta yuxtapuesta copulativa. Cuando el signo de puntuación equivale a una I. Ojo, cuando equivale el signo a una I, entonces se llamará copulativa. Cuando el signo de puntuación equivale a un porque, será causal. Cuando el signo de puntuación equivale a un pero, será adversativa. Y cuando el signo de puntuación equivale a un por lo tanto, será consecutiva. Para esto, tenemos que desarrollar una serie de ejercicios. Lo que vamos a realizar a continuación, jóvenes y señoritas, es el análisis sintáctico de las siguientes oraciones. Nos tocará determinar si las oraciones son compuestas y luego si son yuxtapuestas y qué tipo de yuxtapuesta será. Para eso vamos a analizar cada una de estas 6 oraciones. Primero, leo el enunciado. Salí de casa, tomé un taxi, llegué al aeropuerto. Me doy cuenta que aparentemente hay 3 proposiciones. Entonces, antes tengo que corroborar para que sea llamada proposición, ya que estamos en el tema de oraciones compuestas, para que sea llamada proposición, cada proposición debe tener su propio verbo conjugado. Entonces, en esta oración tengo que reconocer yo a los verbos. Como primer paso, reconozco a los verbos conjugados. Verbo conjugado 1, verbo conjugado 2, verbo conjugado 3. Entonces hay 3 verbos. Ahora, por consecuencia, me voy a dar cuenta que cada verbo pertenece o está dentro de una proposición. Por lo tanto, verbo 1 estará dentro de la proposición 1. Por lo tanto, aquí voy a poner P1. El verbo 2 forma parte de la proposición número 2. Voy a poner P2. Y el verbo 3 está dentro de la proposición número 3. Voy a poner P3. Jóvenes y señoritas, algo más. Miren, ¿cómo están unidos estas proposiciones? ¿Cómo se han unido? ¿Se han unido a través de nexos? No, no tienen nexos gramaticales. Lo que tienen en su lugar o reemplazo son signos de puntuación. Entonces, como ya hemos visto, este tipo de proposiciones sería una proposición yuxtapuesta o una oración compuesta yuxtapuesta. Ahora me tocará darme cuenta cuál de los 4 tipos es esta oración de acá. El signo de puntuación, que es la coma, ¿a qué equivale? ¿A qué equivaldrá? Díganme ustedes, aunque no me puedan responder. Es fácil deducir. Esta coma y esta coma equivaldrá a un por lo tanto. Salí de casa, por lo tanto tomé un taxi, por lo tanto llegué al aeropuerto. No. Equivaldrá a un pero. Salí de casa, pero tomé un taxi, pero llegué al aeropuerto. Tampoco. A un porque. Salí de casa porque tomé un taxi porque llegué al aeropuerto. Tampoco.
Me doy cuenta que esta coma equivale a una I. Salí de casa y tomé un taxi y llegué al aeropuerto. Por lo tanto, esta comita en los dos casos equivale a una I. Ahora, al darme cuenta que esto es una I, esta oración, todo el total, esta oración es una oración compuesta, yuxtapuesta, copulativa. ¿Se entendió? Espero que sí. De todas maneras, hay una segunda oración. Se durmió temprano, tenía que madrugar. Aparentemente, hay dos proposiciones. Para poder comprobar eso, primer paso, tengo que reconocer a los verbos conjugados. Primer verbo conjugado es durmió y el segundo verbo conjugado es tenía que madrugar. Verbo conjugado 1, verbo conjugado 2. Este es un verbo en su forma simple y este es una perífrasis verbal, que es una forma en la que se presenta el verbo también. Por eso que este es verbo 1 y verbo 2. Entonces, compruebo que cada verbo pertenece a una proposición diferente. Por lo tanto, en la parte superior tengo que reconocer verbo 1 dentro de la proposición 1. Verbo 2 dentro de la proposición 2. Ahora, mi trabajo estará en reconocer qué tipo de yuxtapuesta es. ¿Por qué determino que es yuxtapuesta? Porque no tiene nexo que ha unido a las proposiciones, solamente tiene signo de puntuación. Entonces, ese signo de puntuación equivale a algo. A algo tiene que ser equivalente. ¿Será equivalente a un y, a un porque, a un pero o a un por lo tanto? Mentalmente trata de trasladar esos nexos en lugar de esos dos puntos. Solamente hay un nexo que tiene sentido en esta oración y ese nexo es el porque. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, vamos a leer del siguiente modo. Se durmió temprano porque tenía que madrugar. Ah, ¿te diste cuenta? Entonces, esta oración es una oración vamos a poner al total como una oración compuesta, yuxtapuesta, causal. ¿Por qué causal? Retrocedemos y miramos acá. Era causal porque el signo equivale a un porque. Muy bien. Tercera oración. Ella está contigo, no te ama. Aparentemente hay dos proposiciones. Para eso tengo que corroborar. Primer paso, reconozco los verbos conjugados. El verbo conjugado es verbo 1. El verbo 1. Y ama es el verbo 2. Por lo tanto, entonces sí, efectivamente hay dos proposiciones. La proposición 1, ella está contigo. Proposición 1. Y no te ama es la proposición 2. Proposición 1, proposición 2. Cada proposición tiene su propio verbo. Ahora, me doy cuenta, ¿quién ha unido a estas dos proposiciones? Lo ha hecho un signo de puntuación. Por lo tanto, es una oración compuesta yuxtapuesta. Me tocará entonces a continuación determinar qué tipo de la yuxtapuesta es. Vamos a darnos cuenta, a ver. ¿A qué equivale esta coma? Luego de un análisis nos vamos a dar cuenta de que esa coma equivale a un pero. Vamos a leer. Ella está contigo, pero no te ama. ¿Qué sabe?
Ella está contigo, pero no te ama. Entonces, tenemos aquí oración compuesta, yuxtapuesta, adversativa. Adversativa. Profe, ¿por qué adversativa? Retrocedemos y cuando el signo equivale a un pero es adversativa. Por lo tanto, adversativa hemos colocado. Cuarta oración. Hemos cumplido los lineamientos. Reabriremos la empresa. Aparentemente hay dos verbos. Vamos a tener que reconocer estos verbos que estén conjugados. El primer verbo que reconocemos es hemos cumplido. El segundo verbo, reabriremos. Verbo 1 y verbo 2. Ya sabes que esto de acá es un verbo en forma compuesta y este es un verbo simple. Por lo tanto, en la parte superior nos damos cuenta de que efectivamente hay dos proposiciones. Proposición 1 hasta lineamientos, P1. Y proposición 2, reabriremos la empresa. Proposición 2. Ahora me doy cuenta que estas proposiciones están unidas por un signo de puntuación. Por lo tanto, esta oración es una oración yuxtapuesta. La tarea estará entonces ahora en hallar, en determinar qué clase de la yuxtapuesta es, qué tipo. Para eso analizo el signo. Y solamente tengo 4 posibilidades, determinando que este punto y coma equivale a un por lo tanto. Leemos, hemos cumplido los lineamientos, por lo tanto reabriremos la empresa. Muy bien. Entonces esta oración será oración compuesta, yuxtapuesta, consecutiva. Consecutiva. Ahí está, consecutiva, muchachos. Penúltima oración. Rompieron 2 jarrones, tendrán que pagarlos. Vamos a ponerle puntito. Ya. Vamos a reconocer los verbos. Los verbos aquí serían rompieron y tendrán que pagarlos. Este es un verbo en forma simple, verbo 1, y este es un verbo en forma de perífrasis verbal. Muy bien, entonces efectivamente hemos corroborado que hay 2 proposiciones. Proposición 1, rompieron 2 jarrones. Y proposición 2, tendrán que pagarlos. P1 y esto sería P número 2. Compruebo que el único que ha permitido la unión ha sido un signo de puntuación. Por lo tanto, este signo de puntuación a algo tiene que equivaler. Tiene que ser equivalente a algo. Y solamente tengo 4 posibilidades. Entonces, corroboramos. A ver, efectivamente, ¿a qué equivale ese punto y coma? A un por lo tanto. Vamos a leer. Rompieron 2 jarrones, por lo tanto, tendrán que pagarlos. Esta oración es una oración compuesta, yuxtapuesta, consecutiva. Consecutiva. Muy bien, jóvenes. De esa forma ya estamos por terminar. Pasamos a la última oración que dice, estamos tristes, nuestro equipo perdió. Reconocemos los verbos, estamos y perdió. Verbo 1 y verbo 2. Ahora reconocemos la cantidad de proposiciones. Tenemos proposición 1, estamos tristes, y proposición 2, nuestro equipo perdió. Muy bien. También nos damos cuenta que hay un signo que ha permitido la unión de ambas proposiciones. Y este signo es equivalente a un porque.
Leemos de todas maneras para poder comprobar. Estamos tristes porque nuestro equipo perdió. Entonces, finalizando el análisis de esta oración, afirmamos que esta oración es una oración. Finalizamos afirmando que esta oración es una oración compuesta, yuxtapuesta, causal. ¿Por qué? Porque el signo equivale a un por. Y de esta forma, jóvenes y señoritas, hemos concluido con el análisis sintáctico de oraciones compuestas. El día de hoy, oraciones compuestas yuxtapuestas. Espero que el tema haya sido comprensible y que nos permita, que nos sirva para el futuro de otras oraciones, el análisis de otras oraciones. Soy Elvis Carlos, profesor del curso del lenguaje. Muchas gracias.